Patti Chapoy, mentora, amiga y casi una madre para Daniel Bisogno. Hoy ella revela la verdad que nadie esperaba. Por años, Patti Chapoy no fue solo una mentora para Daniel, sino también una amiga leal, una verdadera madre. Siempre frente a las cámaras con su profesionalismo incuestionable, ella guardó en silencio una verdad impactante y dolorosa. Hoy, a los 75 años, Patti rompe el silencio y revela algo que nos conmoverá a todos. ¿Qué tiene que decir? ¿Cómo cambiará esto todo lo que pensábamos saber? No te lo pierdas. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir esta revelación impactante y todos los próximos videos. Ahora, prepárate. Vamos a comenzar. Nunca imaginé que a los 75 años estaría aquí, compartiendo una de las historias más dolorosas de mi vida. El peso de la edad y la experiencia no me preparó para este momento. Los años me dieron arrugas en el rostro y plata en los cabellos, pero nada de eso me hizo más fuerte para enfrentar esta pérdida. Como periodista por más de 5 décadas, siempre busqué contar la verdad de otros, sumergiéndome en sus historias con la objetividad que la profesión exige. Pero hoy, con las manos temblorosas sobre el teclado y el corazón apretado, necesito contar mi propia verdad sobre alguien que fue mucho más que un colega de trabajo, Daniel Bisogno. Mi querido amigo que nos dejó tan precozmente a los 51 años. Nuestra redacción, antes tan llena de su energía contagiosa y risas espontáneas, ahora parece extrañamente silenciosa. El vacío que dejó es casi palpable, como si el propio aire hubiera cambiado desde su partida. Cada rincón de este lugar guarda memorias de él, la mesa siempre desordenada con papeles y recortes de noticias, la taza de café a medias que nunca terminaba. Su manera única de entrar por la puerta todas las mañanas saludando a todos con su característica sonrisa amplia. Su computadora aún está allí, con post-its coloridos pegados en la pantalla, algunos ya comenzando a perder el color, pero aún manteniendo sus anotaciones apresuradas. Su silla, aquella de la que siempre se quejaba que necesitaba ser cambiada, pero nunca quiso cambiar porque decía que ya le había agarrado el modo, permanece exactamente como él la dejó. A veces, me sorprendo mirándola, esperando verlo girar en su dirección con aquella sonrisa traviesa, listo para compartir otra de sus historias. Tantas mañanas compartimos discutiendo pautas, tantas noches pasamos corriendo tras deadlines, y cuántas veces nos perdimos en conversaciones que iban mucho más allá del trabajo. Nuestras reuniones de pauta siempre duraban más de lo necesario porque Daniel tenía el don de transformar cada discusión en un momento especial. Mezclando profesionalismo con aquel humor único suyo que hacía que hasta las noticias más serias parecieran más ligeras. Daniel no era solo un profesional excepcional, tenía ese don raro de transformar colegas en familia, de hacer que cada día pareciera una nueva aventura, incluso en las tareas más rutinarias del periodismo. Su mesa era un punto de encuentro natural de la redacción, siempre había alguien allí, sea para pedir un consejo, compartir una historia o simplemente disfrutar de su compañía. Los años de convivencia nos transformaron en confidentes. Él me contaba sobre sus sueños, sus miedos, sus aventuras y desventuras. Compartíamos secretos durante nuestros cafés de la tarde, aquellos momentos preciosos en que el mundo de afuera parecía pausar solo para darnos algunos minutos de conversación sincera. Él, siempre tan joven en espíritu, me enseñó a ver el mundo con otros ojos, mientras yo, con mi experiencia, intentaba guiarlo por los caminos a veces tortuosos de nuestra profesión. Era un intercambio único, de esos que solo ocurren cuando dos almas verdaderamente se encuentran, independientemente de la diferencia de edad o de cualquier otra cosa. Nuestra amistad desafiaba la lógica de los años que nos separaban, yo, con mis historias de décadas de periodismo, y él, con su energía juvenil y su forma moderna de ver el mundo. Juntos, creábamos un puente entre diferentes generaciones, aprendiendo uno del otro cada día. En nuestras largas conversaciones, Daniel siempre decía que yo era como una enciclopedia viva del periodismo, mientras él se consideraba un estudiante eterno. Pero la verdad es que aprendí tanto de él como él de mí. Recuerdo como si fuera ayer cuando percibí que algo estaba mal con Daniel. Era un martes común de grabación de Ventaneando, el programa que por tantos años fue nuestra segunda casa. Durante las grabaciones, mis ojos experimentados de periodista y amiga captaron cambios sutiles en su comportamiento. Él, siempre tan vibrante y lleno de vida, comenzaba a demostrar señales de cansancio que iban más allá de lo normal. Sus bromas,
antes tan espontáneas, parecían exigir más esfuerzo, y su sonrisa característica a veces vacilaba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Como una madre que conoce a sus hijos, yo conocía a Daniel profundamente, eran más de 2 décadas trabajando juntos, compartiendo no solo el escenario, sino también nuestras vidas. Cada gesto, cada expresión, cada cambio en su tono de voz me eran tan familiares como las líneas de mi propia mano. Nuestra conexión iba mucho más allá de las cámaras y los bastidores. Era una amistad verdadera, construida día tras día, risa tras risa, momento tras momento. En los intervalos de las grabaciones, observaba cómo se apoyaba discretamente en el mostrador del estudio, como si buscara fuerza para mantenerse en pie. Sus manos, antes firmes al sostener el micrófono, ahora temblaban levemente cuando pensaba que nadie estaba prestando atención. Sus ojos, siempre tan brillantes y atentos, ocasionalmente perdían el foco durante nuestras discusiones sobre las pautas del día. El maquillaje ya no conseguía disimular completamente las ojeras que se volvían cada vez más profundas, ni el tono amarillento que su piel comenzaba a presentar. Nuestros momentos en el camerino, antes sagrados para nuestras conversaciones y risas, comenzaron a ser llenados por silencios preocupantes. El lugar que antes resonaba con nuestras carcajadas y chismes ahora parecía pesado con palabras no dichas. Daniel aún intentaba mantener su energía característica, pero yo podía sentir el esfuerzo que esto le exigía. A veces, lo encontraba mirando fijamente al espejo, como si buscara respuestas en su propio reflejo, o tal vez coraje para enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Entre una grabación y otra, intentaba iniciar conversaciones sobre su salud, pero Daniel tenía una manera única de desviar el tema. Siempre con una broma o cambiando rápidamente hacia los chismes del medio artístico que tanto amábamos discutir. Noté también que comenzó a faltar a algunos compromisos importantes, algo que nunca había sucedido antes. Sus excusas eran siempre vagas, y su mirada huía cuando intentábamos cuestionar más a fondo. Era como si estuviera construyendo un muro invisible a su alrededor, ladrillo por ladrillo, y eso partía mi corazón de formas que las palabras no pueden expresar. Como amiga, me sentía impotente, observando a aquel hombre que tanto admiraba lentamente alejarse, encerrándose en su propio mundo de preocupaciones y miedos no compartidos. Cada día que pasaba, la distancia entre nosotros parecía aumentar, incluso cuando estábamos lado a lado en el escenario, sonriendo para las cámaras como siempre lo hicimos. Lo que pocos saben es que, entre bastidores, Daniel libraba una feroz batalla por la vida. Una lucha silenciosa que se desarrollaba lejos de las cámaras y los reflectores que tanto lo amaban. Lo acompañé en diversas consultas médicas, sentada a su lado en las frías salas de espera, siempre intentando mantener su espíritu elevado. El olor característico del hospital y el sonido monótono de la TV en la recepción se volvieron parte de nuestra rutina. En esas horas, nuestros papeles se invertían. Yo intentaba ser la fuente de alegría que él siempre fue para todos nosotros. Cuando descubrimos que necesitaría un trasplante de hígado, sentí mi corazón apretarse de una manera que nunca había sentido antes. Fue en una tarde lluviosa de jueves. El consultorio médico parecía aún más austero que lo normal. El ruido de la lluvia golpeando en la ventana creaba una banda sonora melancólica para aquel momento difícil. Daniel, con su humor característico, intentaba minimizar la situación, haciendo bromas sobre cómo finalmente tendría una excusa real para faltar al trabajo, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Aquellos mismos ojos que por tantos años brillaron con alegría ahora cargaban una sombra de incertidumbre. Entre un examen y otro, pasábamos horas conversando en los pasillos del hospital. El ir y venir constante de médicos y enfermeras se convirtió en el telón de fondo de nuestras largas conversaciones. Daniel compartía sus preocupaciones sobre el futuro, sobre su familia, sobre el programa. Hablaba de sus hijos con un brillo especial en la mirada, preocupado por estar presente para verlos crecer. A veces, en medio de una conversación seria, soltaba una de sus bromas irreverentes, haciendo sonreír incluso a las enfermeras más serias. Era su manera de enfrentar el miedo, con humor y gracia, incluso en los momentos más difíciles. Los días de espera por un donante compatible eran una montaña rusa de emociones. Cada llamada telefónica hacía que nuestros corazones se aceleraran, pensando que podría ser la noticia que tanto esperábamos. Daniel alternaba entre momentos de esperanza contagiosa y periodos de profunda ansiedad. Lo observaba luchando por mantener su rutina normal en el programa,
ocultando al público el peso que cargaba. Su guardarropa en el camerino comenzó a quedar más holgado. Las camisas que antes le quedaban perfectas ahora parecían demasiado grandes. Entre bastidores, entre las grabaciones, a veces necesitaba sentarse, respirar profundo, recuperar las fuerzas. El sofá del camerino se convirtió en su refugio en los momentos más difíciles. Aún así, nunca perdió su esencia cariñosa, siempre preguntando cómo estaban los demás, preocupándose por el bienestar del equipo. Guardaba caramelos en su cajón para distribuir entre los empleados más jóvenes, manteniendo vivo su espíritu generoso. Las visitas al hospital se volvieron cada vez más frecuentes. Yo guardaba cada detalle, el sonido de sus pasos por el pasillo, siempre más lentos de lo normal, pero aún intentando mantener el ritmo, la manera como se arreglaba el cabello antes de entrar al consultorio. Como si estuviera preparándose para salir al aire, sus manos, que solían gesticular tanto mientras hablaba, ahora muchas veces descansaban quietas sobre su regazo. La sala de espera del hospital se convirtió en nuestra segunda casa, y allí compartimos momentos de risa y llanto, de esperanza y miedo. En cada consulta, observaba cómo interactuaba con los otros pacientes, siempre encontrando una palabra de consuelo o una broma para alegrar a quien también estaba pasando por momentos difíciles. Incluso enfermo, Daniel no perdía su capacidad de iluminar los ambientes por donde pasaba. Era como si hubiera hecho un pacto silencioso consigo mismo de no dejar que la enfermedad le robara su esencia alegre y cariñosa. La cirugía de trasplante de hígado parecía ser nuestra luz al final del túnel, aquel momento de esperanza que todos aguardábamos ansiosamente. Era como si finalmente pudiéramos ver un camino hacia la cura, una oportunidad real de traer de vuelta al Daniel vibrante que conocíamos. En las semanas que precedieron al procedimiento, Daniel demostraba una mezcla de coraje y vulnerabilidad que solo compartía conmigo y con pocos otros. Su rostro alternaba entre expresiones de determinación y momentos de miedo contenido, que intentaba enmascarar con su sonrisa característica. En nuestros encuentros en el camerino, hojeaba revistas médicas, buscando entender cada detalle de lo que estaba por venir, siempre alternando entre momentos de profunda reflexión y sus características bromas. Las páginas de las revistas fueron quedando marcadas con post-its coloridos, llenas de anotaciones en los márgenes con su letra apresurada. A veces, lo encontraba absorto en pensamientos, los ojos fijos en algún diagrama médico, tratando de entender cada aspecto del procedimiento que cambiaría su vida. Daniel estaba optimista, haciendo planes para su regreso al programa, dibujando mentalmente cómo sería su vuelta triunfal. «Patty, ya verás, volveré más fuerte que nunca», me decía con aquella sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Mientras tomábamos café en su sala preferida del estudio, describía animadamente cómo planeaba su primera entrada al escenario después de la recuperación, gesticulando con las manos e imitando las reacciones que imaginaba del público. Sus palabras llevaban tanta convicción que era imposible no contagiarse con su esperanza. Incluso comenzó a hacer una lista de los temas que quería cubrir cuando volviera, guardando recortes de noticias y anotando ideas en su cuadernito azul, aquel mismo que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa. El cuadernito fue quedando cada vez más lleno, con páginas dobladas marcando sus ideas favoritas. «Este será mi primer tema cuando vuelva», decía él, señalando una noticia sobre renovación y superación. En los días anteriores a la cirugía, percibí cómo observaba cada detalle del estudio con una mirada diferente, casi como si quisiera grabar cada centímetro en su memoria. Sus manos paseaban suavemente por los equipos, como despidiéndose temporalmente de viejos amigos. Tocaba cariñosamente el mostrador del programa, arreglaba los objetos en su mesa con un cuidado especial, y se demoraba un poco más en los abrazos de despedida con el equipo. Cada gesto suyo parecía cargar un peso especial, una despedida temporal que intentaba hacer más ligera con su humor característico. En nuestro último café juntos antes de la internación, me hizo prometer que cuidaría de su lugar en el programa, solo hasta que yo vuelva, dijo él, guiñando un ojo. Sentados en nuestra cafetería favorita cerca del estudio, compartimos recuerdos, risas y algunos momentos de silencio significativo. El aroma del café se mezclaba con la nostalgia anticipada de aquel momento. El día de la cirugía amaneció con un sol tímido, de esos que parecen no estar seguros si realmente quieren brillar. Las calles aún estaban quietas cuando llegamos al hospital, el silencio de la mañana roto apenas por el sonido distante de las primeras ambulancias. Daniel llegó a las 6 de la mañana, vistiendo su camisa de la suerte,
aquella azul claro que siempre usaba en días importantes. La camisa ya estaba un poco descolorida de tantos lavados, pero aún mantenía aquel poder especial que él le atribuía. Incluso en aquel momento tenso, él no perdió la capacidad de hacer sonreír a todos, bromeando con los enfermeros y haciendo poses graciosas para las fotos que insistió en tomar para documentar su transformación, como él decía. Su risa resonaba por los pasillos del hospital, trayendo un poco de luz a aquel ambiente naturalmente serio. Hasta el médico más serio no resistió a su encanto y acabó sonriendo con sus bromas. Pero el destino tenía otros planes, planes que ninguno de nosotros podría prever o estaba preparado para enfrentar. Las horas que siguieron en la sala de espera del hospital parecían arrastrarse como una eternidad, cada minuto pesando como años en nuestros corazones ansiosos. El reloj en la pared parecía moverse en cámara lenta, cada tic-tac resonando en nuestros oídos como un recordatorio cruel del paso del tiempo. El ir y venir de las enfermeras, el sonido amortiguado de los altavoces llamando a médicos, y el olor característico del hospital creaban una atmósfera de suspenso que parecía sofocar nuestras esperanzas a cada hora que pasaba. Las complicaciones postquirúrgicas comenzaron a aparecer una tras otra, como sombras persistentes que se negaban a dejar a nuestro querido Daniel. Cada día traía un nuevo desafío, una nueva batalla por vencer. Los médicos entraban y salían de la habitación con expresiones cada vez más preocupadas, susurrando en pasillos e intercambiando miradas que decían más que palabras. Lo que debería ser un periodo de recuperación se transformó en una batalla diaria contra adversidades que parecían no tener fin. Durante 5 meses, vi a mi amigo luchar valientemente por la vida, demostrando una fuerza que nunca imaginé que alguien pudiera tener. Su cuerpo podía estar fragilizado, pero su espíritu se mantenía inquebrantable. Lo visitaba siempre que era posible en el hospital, ajustando mi agenda del programa para pasar el máximo tiempo a su lado. Llegaba temprano, antes incluso del horario de visitas, y muchas veces era la última en salir, siempre prometiendo volver al día siguiente. Llevaba palabras de consuelo y esperanza, junto con los chismes de los bastidores que tanto le gustaba oír. Le contaba sobre los pequeños dramas del día a día en el estudio, las novedades sobre los colegas, los cambios en la programación. Incluso en los días más difíciles, cuando los aparatos parecían hacer más ruido de lo normal, intentaba mantener nuestra rutina de conversaciones alegres y planes para el futuro. La habitación 507 se convirtió en una extensión de nuestro estudio. Las paredes blancas y austeras fueron poco a poco siendo decoradas con fotos del equipo, tarjetas de mejora y dibujos enviados por fans. Allí, entre medicamentos y monitores cardíacos, Daniel aún encontraba fuerzas para sonreír y hacer bromas sobre la comida del hospital. Patty, cuando salga de aquí, vamos a hacer un especial sobre gastronomía hospitalaria, bromeaba él, incluso cuando era visible que cada palabra exigía un esfuerzo inmenso. Las enfermeras adoraban cuando yo llegaba, pues sabían que eran momentos en que Daniel se animaba más. Su rostro cansado ganaba un poco de color, y por algunos instantes podíamos ver aquel brillo característico volver a sus ojos. Ellas me contaban cómo él, incluso en los días más difíciles, nunca dejaba de agradecer por cada cuidado recibido. Era el Daniel que todos conocíamos, gentil y carismático hasta en las circunstancias más adversas. Con el paso de los días, comencé a notar pequeños cambios que partían mi corazón. Su voz, antes fuerte y vibrante, fue quedándose cada vez más baja. Sus manos, que solían gesticular mientras contaba historias, ahora reposaban quietas sobre la sábana blanca. La sonrisa, aunque aún presente, parecía exigir cada vez más esfuerzo. En nuestro último encuentro, la habitación estaba diferente. El sol de la tarde entraba perezosamente por la ventana, creando sombras suaves en las paredes blancas. El silencio parecía más pesado que lo normal, roto apenas por el pitido constante de los aparatos. Daniel estaba más quieto que lo normal, sus ojos parecían distantes, como si vieran algo más allá de aquellas paredes hospitalarias. Cuando sostuvo mi mano, noté que estaba más fría que lo habitual. Sus dedos, antes firmes y llenos de vida, ahora parecían frágiles como porcelana. Su voz, antes tan fuerte y distintiva, ahora no pasaba de un susurro cuando dijo, «Gracias por todo, Patty. Fuiste más que una jefa, fuiste una verdadera madre para mí». Aquellas palabras, dichas con tanto esfuerzo y sinceridad, quedaron grabadas en mi memoria como si hubieran sido esculpidas en piedra.
El momento cargaba un peso especial, como si el propio tiempo hubiera disminuido su ritmo para darnos aquellos últimos instantes juntos. El sonido de los aparatos, el olor a hospital, el toque suave de su mano, cada detalle de aquel momento permanece vívido en mis recuerdos, como una fotografía que el tiempo no logra borrar. Aquella tarde, al dejar el hospital, el pasillo parecía más largo que lo normal, cada paso resonando con un peso diferente. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, como si la propia naturaleza preparara un escenario especial para nuestra despedida. Había algo en el aire, una sensación indefinible de que aquel momento marcaría para siempre nuestras vidas. El 20 de febrero de 2025, a las 3:47 de la madrugada, recibí la noticia que jamás quise recibir. El tono del teléfono a esa hora hizo que mi corazón se helara. Ya había desarrollado un sexto sentido para las malas noticias después de tantos años en el periodismo. Daniel había partido. Las palabras del médico sonaban distantes, como si estuvieran viniendo de otro mundo, mientras yo permanecía sentada al borde de mi cama, aún en camisón, intentando procesar la realidad que se presentaba. Como profesional, sabía que tendría apenas algunas horas para recomponerme. Tuve que anunciar su fallecimiento en Ventaneando, el mismo programa que nos unió por tantos años, el mismo escenario donde su risa solía hacer eco. Llegué al estudio más temprano ese día, necesitaba tiempo para prepararme. Todo el equipo estaba en silencio, un silencio pesado que parecía engullir todo el edificio. El camerino, donde tantas veces nos preparamos juntos, parecía más grande y más vacío. Mientras la maquilladora intentaba disimular mis ojos hinchados de tanto llorar, observé la silla vacía a mi lado, aquella que siempre fue suya. El espejo reflejaba no solo mi imagen, sino también los innumerables recuerdos que compartimos en ese espacio. Fue la transmisión más difícil de mi vida, mi voz temblando mientras intentaba mantener la compostura profesional que siempre me caracterizó. Las luces del estudio parecían más intensas ese día, las cámaras más pesadas, el teleprompter más borroso. Cada palabra que salía de mi boca llevaba el peso de 2 décadas de amistad, de complicidad, de momentos compartidos. Los segundos antes de salir al aire parecían una eternidad. El silencio en el estudio era ensordecedor, roto solo por el suave sonido de los equipos. Cuando la luz roja de la cámara se encendió, sentí como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Allí, frente a las cámaras que por tantos años fueron testigos de nuestra colaboración, necesité encontrar fuerzas para compartir con nuestro público la noticia que había destrozado mi corazón algunas horas antes. Hoy, después de semanas intentando encontrar las palabras correctas, rompo el silencio para compartir no solo el dolor de la pérdida, sino principalmente para celebrar la vida de Daniel Bisogno. Sentada en mi escritorio en casa, rodeada por fotos nuestras y recortes de periódicos que guardé a lo largo de los años, finalmente encuentro fuerzas para transformar mis memorias en palabras. Él no era solo un presentador talentoso, era un ser humano extraordinario que tocó innumerables vidas con su carisma y generosidad. Cada persona que cruzó su camino tiene una historia diferente que contar sobre su bondad, desde la señora de la limpieza, a quien siempre se aseguraba de saludar por su nombre y preguntar por su familia, hasta los nuevos pasantes, que encontraban en él un mentor paciente y acogedor. En las reuniones de pauta, Daniel tenía una manera única de transformar noticias cotidianas en historias fascinantes. Su mirada periodística iba más allá de lo obvio, siempre buscando el lado humano de cada reportaje. Cuando alguien del equipo estaba desanimado, él era el primero en llegar con un café y una palabra de aliento. La vida es muy corta para días malos, solía decir, con aquella sonrisa que ahora vive solo en nuestros recuerdos. En el estudio, su mesa aún permanece intacta, como un pequeño santuario. Allí están sus objetos personales, el portarretratos con la foto de su familia, el bloc de notas lleno de sus ideas para futuras pautas, y aquella pluma dorada que recibió en su primer año de programa. Él decía que era su amuleto de la suerte. Cada objeto cuenta una historia, cada marca dejada por él nos recuerda su presencia vibrante. Las paredes de la redacción aún hacen eco de sus risas, aquellas que tenían el poder mágico de hacer los días más ligeros. En los pasillos, aún puedo oír el sonido de sus pasos apresurados, siempre llegando con alguna novedad emocionante para compartir. Era imposible tener un mal día cuando Daniel estaba cerca, su energía positiva era verdaderamente contagiosa. La verdad más dolorosa que guardo en mi corazón,
aquella que me hace llorar todas las noches, es que en sus últimos días, aún enfrentando tantas dificultades, Daniel estaba planeando un gran proyecto para ayudar a personas con problemas hepáticos. Era como si cada momento de dolor que él vivía se transformara en combustible para su deseo de ayudar a otras personas. Su fuerza de voluntad era algo extraordinario, que me dejaba sin palabras. En su cuaderno azul, aquel mismo que siempre llevaba, encontré páginas y más páginas de anotaciones sobre esta iniciativa que tanto lo entusiasmaba. El cuaderno estaba gastado en los bordes de tanto ser manipulado, con marcadores coloridos sobresaliendo entre las páginas, cada uno indicando una idea diferente, un sueño por realizar. Algunas páginas tenían manchas de café, otras estaban un poco arrugadas, pero todas llevaban el mismo entusiasmo en cada palabra escrita. Entre una dosis de medicamento y otra, incluso con la voz débil, me contaba detalladamente sobre sus planes. El suero goteando en la vena servía como una especie de marcador del tiempo mientras él describía, con riqueza de detalles, cada aspecto del proyecto. Quería crear una fundación, organizar charlas en hospitales, producir documentales educativos. Sus manos temblaban de debilidad, pero sus ojos brillaban de determinación mientras explicaba cada detalle. Patty, imagina cuántas vidas podemos salvar, decía él, sus ojos brillando con aquel entusiasmo característico, incluso cuando su cuerpo ya demostraba tanto cansancio. Era impresionante cómo conseguía mantener aquella luz interior encendida, incluso en los momentos más difíciles. El oxígeno en la nariz y los aparatos alrededor de la cama parecían no disminuir en nada su voluntad de hacer la diferencia. Él quería usar su experiencia, su dolor y su jornada para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. Cada procedimiento médico que enfrentaba, cada momento de dificultad, lo transformaba en aprendizaje que podría ayudar a otros en el futuro. Incluso las enfermeras se emocionaban cuando lo oían hablar sobre sus planes con tanto amor y dedicación. En nuestras conversaciones en el hospital, Daniel hablaba sobre cómo pretendía usar su influencia en los medios para dar voz a esta causa tan importante. Sus ojos adquirían un brillo especial cuando describía cómo imaginaba las campañas de concientización. Planeaba entrevistar a familias de donantes, médicos especialistas y, principalmente, dar esperanza a aquellos que, como él, esperaban en la lista por un trasplante. En las páginas de su cuaderno, encontré bocetos de logos para la fundación que soñaba crear, dibujados con aquella letra característica suya, un poco temblorosa en los últimos días, pero aún cargada de personalidad. Había listas de posibles colaboradores, cada nombre seguido por pequeñas anotaciones sobre cómo podrían contribuir. Los guiones preliminares para campañas de concientización estaban llenos de tachaduras y flechas, mostrando cómo su mente estaba siempre trabajando, siempre pensando en formas de mejorar sus ideas. Una de las páginas tenía un título que me partió el corazón, cómo transformar mi dolor en esperanza para otros. Daniel había subrayado esta frase varias veces, como si quisiera grabar aquellas palabras no solo en el papel, sino en su propia alma. Alrededor de esta frase, había pequeños dibujos de corazones y estrellas, símbolos que siempre usaba para marcar sus ideas más importantes. Hojeando aquel cuaderno hoy, cada página me trae memorias diferentes. El olor a hospital aún parece impregnado en algunas hojas, mezclado con el aroma del café que tanto le gustaba. Algunas páginas tienen pequeñas manchas que sospecho son lágrimas, no sé si de él o mías, de tantas veces que releí estas anotaciones después de que partió. En una de las últimas páginas, encontré un cronograma detallado que él había hecho para los primeros 6 meses de la fundación. Estaba todo allí, fechas para eventos, nombres de personas para contactar, ideas para campañas en las redes sociales. Era como si hubiera planeado cada detalle, incluso sabiendo, quizás en el fondo de su alma, que no estaría aquí para ver estos planes realizarse. Hoy, este cuaderno azul es mi tesoro más preciado. No es solo un conjunto de anotaciones, es el testimonio de cómo Daniel, incluso en sus momentos más difíciles, nunca dejó de pensar en los demás. Es la prueba de que su corazón, aunque debilitado por la enfermedad, estaba lleno de amor y esperanza hasta el final. Pocos saben, pero Daniel tenía un proyecto secreto que desarrollaba en las madrugadas, cuando el insomnio de la enfermedad no lo dejaba dormir. Era un libro infantil, inspirado en las historias que contaba a los niños del hospital durante sus internaciones. Con ilustraciones hechas por él mismo en su tablet,
El libro contaba la historia de un pequeño león que necesitaba encontrar coraje para enfrentar una enfermedad misteriosa. Es mi forma de ayudar a otros niños a entender que estar enfermo no significa perder la esperanza, me confió una vez. Entre bastidores de Ventaneando, Daniel mantenía una tradición conmovedora. Cada mes, separaba parte de su salario para ayudar a empleados del programa que pasaban por dificultades financieras. Lo hacía discretamente, sin alardes, y muchas veces usando mi nombre como intermediaria para mantener su anonimato. Solo descubrí la extensión de su generosidad cuando, tras su partida, varias personas del equipo técnico vinieron a contarme cómo él les había ayudado en momentos cruciales de sus vidas. Una de las historias más impactantes ocurrió 3 meses antes de su internación final. Daniel recibió una carta de una televidente anciana que veía el programa todos los días desde el hospital donde hacía hemodiálisis. Aún estando bastante debilitado, él insistió en visitarla personalmente. Pasó una tarde entera con ella, contando historias de los bastidores y haciéndola reír. La señora nos dejó 2 semanas después, y su familia nos contó que aquella tarde con Daniel había sido su último momento de verdadera alegría. Lo que más me emociona es recordar su último proyecto en el programa, que nunca llegó a salir al aire. Daniel estaba preparando una serie especial sobre personas que superaron grandes adversidades en la vida. Irónicamente, él mismo se convirtió en un ejemplo de esas historias de superación. Entre sus anotaciones, encontré entrevistas grabadas con sobrevivientes de diferentes tragedias, todas esperando su edición final que nunca sucedió. En su armario del camerino, descubrimos decenas de cartas aún no enviadas, mensajes de agradecimiento que escribía a mano para cada persona que lo ayudó durante su enfermedad. Desde médicos hasta el personal de limpieza del hospital. Era su manera de asegurarse de que nadie sería olvidado, incluso si él ya no estaba aquí para entregarlas personalmente. Una revelación particularmente conmovedora vino de su agenda personal. Daniel mantenía un diario en audio, grabado en su celular durante las largas noches de hospital. En él, además de reflexiones profundas sobre la vida y la muerte, había mensajes individuales para cada miembro del equipo de Ventaneando, para ser escuchados cuando yo ya no esté aquí, como él mismo escribió. También había un proyecto social que muy pocas personas conocían. Daniel estaba desarrollando un programa de capacitación profesional para jóvenes de comunidades necesitadas interesados en trabajar en televisión. Incluso ya había reservado parte de sus ahorros para financiar el proyecto, que incluiría becas y prácticas remuneradas. Uno de los recuerdos más preciosos que guardo ocurrió en 2019, lejos de las cámaras y los reflectores. Era víspera de Navidad, y Daniel había descubierto que yo pasaría la fecha sola, pues mi familia estaba de viaje. Sin avisarme, canceló sus propios planes de fiesta y apareció en mi puerta a las 8 de la noche, cargado de bolsas. Nadie debería pasar la Navidad solo, mucho menos tú, Patty, dijo él, entrando con aquella sonrisa característica. En sus bolsas había ingredientes para hacer la cena. Había investigado en internet recetas que yo solía mencionar durante nuestras conversaciones en el programa. Daniel nunca había cocinado un pavo en su vida, pero insistió en intentarlo, diciendo que sería nuestra aventura navideña. Lo que siguió fue una noche inolvidable. La cocina se convirtió en una zona de guerra culinaria, harina por todos lados, salsa derramada, y un pavo que tardó horas más de lo previsto en estar listo. Entre un intento y otro de salvar nuestra cena, Daniel comenzó a contar historias de su infancia, memorias que nunca había compartido antes. Habló sobre sus sueños de niño, sus miedos, sus esperanzas. En determinado momento, mientras esperábamos el pavo que se resistía a asarse, se sentó en el suelo de la cocina y me mostró un pequeño recorte de periódico amarillento que siempre llevaba en la cartera. Era uno de mis primeros reportajes en televisión, de 1985. Guardé esto porque fue viéndote que decidí que quería ser periodista, confesó él, con lágrimas en los ojos. Tú no eras solo mi jefa, Patty, eras mi modelo, mi inspiración desde que yo era un chico soñador. El pavo acabó estando listo solo a la 1 de la madrugada, más torcido que derecho, pero fue la Navidad más significativa que he vivido. Aquella noche, entre risas y confesiones, nuestra relación trascendió la amistad, nos convertimos verdaderamente en familia. Daniel transformó lo que hubiera sido una noche solitaria en un recuerdo que guardaré para siempre, con esa forma única suya de hacer que lo extraordinario pareciera simple y natural. A los 75 años,
una edad en la que muchos solo piensan en descansar y recordar memorias. Hago una promesa que nace desde el fondo de mi alma: mantendré vivo el legado de Daniel. No es solo una promesa hecha en el calor de la emoción o en el momento de la pérdida, es un compromiso que llevaré hasta mi último día, así como llevo sus recuerdos en mi corazón. Daniel Bisogno no fue solo un presentador de televisión que brillaba ante las cámaras, fue un hijo dedicado que llamaba a su madre todos los días, incluso en los momentos más difíciles de la enfermedad. Fue un amigo que sabía exactamente cuando alguien necesitaba un abrazo o una palabra de consuelo. Fue un guerrero que luchó hasta el final con dignidad y valentía, sin jamás perder su esencia alegre y generosa, incluso cuando el dolor físico parecía insoportable. En cada pasillo de este estudio, en cada rincón de esta emisora que fue su segundo hogar, su presencia aún puede sentirse. El desayuno nunca más tendrá el mismo sabor sin sus historias divertidas. Las reuniones de pauta parecen incompletas sin sus comentarios perspicaces y sus ideas brillantes. Hasta el sonido de su risa aún resuena en mi memoria, tan vívido que a veces me sorprendo buscándolo. Esta es mi verdad, nacida de años de convivencia diaria, de momentos compartidos tanto en las luces del estudio como en la penumbra de los pasillos del hospital. Es mi dolor, profundo y real, que comparto no para buscar simpatía, sino para mantener viva la memoria de alguien que merece ser recordado. Es mi homenaje a uno de los seres humanos más especiales que he conocido, alguien que me enseñó que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en siempre levantarse con una sonrisa en el rostro. Daniel Bisogno, donde quiera que estés, debes saber que tu legado vivirá para siempre a través de las vidas que tocaste y las que aún tocarás a través de tu ejemplo de fuerza y determinación. Cada sonrisa que arrancaste, cada consejo que diste, cada momento de bondad que compartiste, todo esto sigue vivo en cada uno de nosotros que tuvo el privilegio de conocerte. Nuestra amistad con Daniel fue mucho más allá de los pasillos de la televisión y las luces del estudio. Él tenía ese don especial de transformar cada momento, incluso los más simples, en algo extraordinario. En cada desayuno, en cada grabación, en cada conversación entre bastidores, Daniel dejaba su marca única, ese brillo especial que solo él sabía dar a las cosas. Para los Bisogno, quiero decir que su hijo, hermano y padre era verdaderamente excepcional. En los momentos más difíciles de esta enfermedad, cuando el dolor parecía insoportable, él nunca dejó de pensar en ustedes. Entre una consulta y otra, siempre hablaba sobre los planes que tenía para la familia, sobre el amor incondicional que sentía por cada uno. Sus últimas preocupaciones fueron siempre dirigidas al bienestar de ustedes. Durante nuestras largas conversaciones en el hospital, Daniel siempre se iluminaba al hablar de sus seres queridos. Contaba con orgullo los logros de cada uno, compartía sueños y esperanzas para el futuro. Incluso en los días más difíciles, encontraba fuerzas para grabar mensajes de video para ustedes, siempre con esa sonrisa característica que calentaba cualquier corazón. La fuerza que Daniel demostró durante su batalla no vino solo de él, vino del amor que ustedes le dieron, del apoyo incondicional en cada momento. Él siempre decía que era un hombre bendecido por tener una familia tan unida y presente. El cariño y dedicación de ustedes lo mantuvo luchando hasta el último momento. Como su segunda familia aquí en Ventaneando, queremos que sepan que no están solos en este momento de dolor. Daniel creó lazos inquebrantables entre nosotros, y esos lazos se extienden a ustedes. Su legado de amor, compasión y fuerza continuará vivo a través de cada uno de nosotros que tuvo el privilegio de conocerlo y amarlo. En este momento de profunda tristeza, recuerden cómo Daniel enfrentaba los desafíos con coraje, dignidad y siempre con una sonrisa en el rostro. A él no le gustaría vernos perdidos en el dolor, sino celebrando la vida maravillosa que tuvo y el amor que dejó en cada uno de nuestros corazones. Cuenten con nosotros para mantener viva la memoria de este ser humano extraordinario que tanto nos enseñó sobre amor, amistad y perseverancia. ¿Qué les pareció toda esta historia entre Daniel y Patty? Queremos saber su opinión, así que los leemos en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas noticias. Nos vemos en el siguiente video.